nos convoca aquí a todos el atractivo de la confesión de la fe, del testimonio en persecución, ¿no? Quiero comenzar con un texto del Papa Benedicto, preciosísimo texto del 11 de agosto de 2010, en el que pues decía así: una vez más, queridos jóvenes, ¿de dónde nace la fuerza para afrontar el martirio? De la profunda e íntima unión con Cristo, porque el martirio y la vocación al martirio no son resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una iniciativa y una llamada de Dios. Son un don de gracia que nos hacen capaces de dar la propia vida por amor a Cristo y a la Iglesia, y así al mundo. Si leemos la vida de los mártires, quedamos sorprendidos por la serenidad y valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y la muerte, incluso con alegría, con gozo. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se encomienda a Él y solo en Él pone su esperanza. Bueno, pues con este deseo en el corazón vamos a comenzar invocando a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de los discípulos y de las familias, ruega por nosotros. Bien. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión dentro del camino del amor creativo en el que esta cuarentena nos ha situado. Bueno, pues estamos viviendo días, tanto en Emaús como en familias de Betania, de verdadero maná. Curioso, ¿no? Días como que podría parecer que uno tiende a distanciarse y que en nuestro caso creo que nos están aquilatando, nos están mostrando la fuerza de la comunión, ¿verdad? Hemos recibido dones hermosos estos días. Bueno, en Emaús en concreto, el testimonio de Rocío, que fue una luz que todavía nos bulle en el corazón, pasando por los encuentros de formación, y el precioso texto de Adán y Eva, que creo que también fue un golpe de timón en la concepción de lo que es el amor humano. Recientemente, el testimonio, la tertulia con el padre José Granados, que creo que todos entendemos que ha sido también como un momento para volver a él, ¿no? Bien, hoy vamos a gozar otro don, y es la presencia del padre Joan Gotia, que tiene un don que es un don familiar suyo, y por eso nos damos cuenta del imponente del momento. Es decir, que estamos hablando del padre de su madre, Tertulian Langa, que, confesor de la fe, sufrió persecución y muchos años, como ahora escucharemos, estuvo en cárceles durísimas, ¿no? No solo esto, sino iluminó ese encarcelamiento, y es lo que queremos, beber la luz. Volver a los mártires es beber su luz de pasión, su luz apasionada, de amor apasionado. Los mártires, y hoy creo que ojalá sea el fruto, nos traen las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es aquello por lo que merece la pena morir una y mil veces? ¿Quién es ese que da fuerza a la pequeña niña Inés, cuyas manos no cabían en los grilletes, y que hizo temblar al verdugo? Al viejo Policarpo, que va a morir hirviendo, no ya hirviendo, renunciando absolutamente a negar a Cristo. A la madre Felicidad con su niño de pecho, que es capaz de morir en los Leones con el niño de pecho porque era consciente de algo más grande, ¿no? Bien, en la película Vida Oculta, que muchos habréis visto, se hace la pregunta al mártir, al que va a ser mártir: ¿tienes derecho a hacer esto, a morir dejando mujer e hijos? Y la respuesta del mártir, que muchos recordaréis, es otra pregunta que abre luz. Dice: ¿tengo derecho a no hacerlo? Es decir, ¿tengo derecho a no dar la vida por el que es mi vida? ¿Tengo derecho a guardarme algo cuando todo lo mío es suyo? ¿Cuando vivo deudor para siempre? ¿Tengo derecho a negar a los míos, mis hijos y mi mujer, de la luz que va a dar sentido a todas sus vidas? No solo a mis hijos y a mi mujer, sino a todos los que luego recibirán mi testimonio. Queridos jóvenes, los mártires nos descubren la vida buena. Hay que volver a ellos continuamente, porque la vida de ellos, la que ellos testimonian con su sangre, es la única que merece ser vivida.
hace falta ahora que esa luz empape, no vale con que ellos dieran la vida, ahora es necesario reflexionar juntos sobre lo que ha supuesto ese arte de vivir muriendo o de morir viviendo. Nos interesa mucho a los jóvenes, a las familias, porque el martirio que vivimos, que queremos vivir, es el del gota a gota. No es un modo de morir, es un modo de vivir, gota a gota. Adentrémonos, pues, en el testimonio de Tertulian Langa. Dejémonos interpelar por él, que encienda nuestros deseos. ¿Para qué? Para que supliquemos esta Semana Santa un corazón así de generoso, en la caridad concreta familiar, en el estudio, en la piedad, el martirio del gota a gota, en la entrega cotidiana. Padre Joan, gracias por el don que hoy nos haces. Le damos a él la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gozo poder compartir con vosotros este don que a mi vez lo he recibido de mi familia, y creo que el testimonio de fe de mi abuelo fue lo que preparó también el don de mi vocación. Él lo hizo posible, el Señor lo hizo posible a través de su vida. En el vídeo que vamos a ver un poco algunas coordenadas que marcaron este testimonio en las cárceles comunistas. Una primera aclaración, como creo que ya lo sabéis todos, pero si no lo digo ahora. En la Iglesia Católica de Rito Bizantino, los hombres casados pueden ser ordenados. Por eso mi abuelo fue sacerdote. Y él recibió este don de la vocación a la vida sacerdotal en la cárcel. Ahí donde todo parecía que iba a aplastar todo lo humano, todo lo bello, cualquier signo de amor humano y de amistad, ahí brotaron frutos tan inesperados y que creo que vamos a verlos ahora en este testimonio, en esta entrevista a mi abuelo, y luego con las preguntas que van a surgir durante nuestra tertulia, creo que vamos a recibir más luz. Muchas gracias. Gracias, Padre Joan. Vamos ahora a intentar compartir pantalla para ver el vídeo, y si no, pues lo haremos de otra forma. De manera que... Sí. Hacia el sol. En 1948 el régimen comunista de Rumanía liquidó la Iglesia Greco-Católica, uno de los ritos orientales de la Iglesia Católica, forzándola a unirse con la Iglesia Ortodoxa. Los 7 obispos y muchos sacerdotes y laicos que no quisieron renunciar a la unidad con Roma fueron arrestados. Tertulian Langa, un joven abogado de 26 años, filósofo y teólogo, fue arrestado en 1948. Pasó 17 años en prisión. Siendo uno de aquellos que tenían estrechas relaciones con nuestro episcopado, que conocían al nuncio de Bucarest, Gerald Patrick O'Hara,
y que tenían contactos regulares con los obispos, fui requerido por la Securitate, que deseaba utilizarme para atacar a la Iglesia, para obtener información sobre la Iglesia, las relaciones entre los obispos y su actitud hacia el régimen comunista de Rumanía. Después de arrestarme, me llevaron a diferentes lugares para los interrogatorios. Y fui golpeado en ellos, sin que me hicieran una sola pregunta. Ya que el abuso físico no produjo ningún resultado, mis torturadores comenzaron a aplicar presión psicológica. Cogieron un saco de arena del tamaño de una botella de 1 litro y me golpearon en la cabeza. Habla, habla, habla. 50, 80, 1000 veces. Ninguna pregunta. Solo habla. Sentía como si mi cabeza fuera a romperse en pedazos. No me preguntaban nada. Solo oía. Habla. Uno debía luchar por hacer de cada tentación una virtud. Tras cada golpe, cuando los torturadores me gritaban, habla, seguía diciéndome a mí mismo, no hablaré, no hablaré. 50, 200, 1000 veces, no hablaré. No podía decir otra cosa que no hablaré. Trajeron una loba. Tenía que correr a través de 2 metros cuadrados, lo cual significaba 2 pasos aquí y 1 paso allí, hasta que mi cabeza me daba vueltas. Cada vez que me paraba, la loba entraba corriendo y saltaba sobre mi espalda. Cuando caía al suelo y mis torturadores me tiraban un balde de agua a la cara, les oía decir, ¿sabes cuánto tiempo ha estado corriendo? 39 horas. Le debían haber mandado al maratón de Río. Después del agua sobre mi cara, sentí algo templado bajando por mis mejillas. Era una sensación agradable, hasta que entró en mis ojos y mi nariz. Y comenzó a escocer. Abrí los ojos, miré hacia arriba y vi el vientre de la loba. Me di cuenta de que la fiera estaba orinando sobre mi cara, como una demostración del desprecio del régimen socialista hacia el hombre. Me golpearon las plantas de los pies hasta que la piel se rasgó. Me golpeaban 2 hombres con una barra de hierro. Lo hacían por turnos. No lo podían soportar, pero el problema era que yo tenía que soportar más aún. Era la noche de Jueves Santo. Oí sonar las campanas en la iglesia cercana. Y de repente recordé que Jesús también había sido golpeado. Y al igual que Jesús, gritó en voz alta en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Empecé a repetir, Jesús, Jesús. Clamaba a Jesús para sufrir juntos. No podía caminar. Mis piernas parecían una pelota de rugby. Me arrastraron a mi celda en una manta y me dejaron. Grité al ver mis heridas. Y en mis alucinaciones, inconsciente por los golpes, seguía diciéndome a mí mismo, Jesús quiere besarme. Con estas heridas, con estos labios llenos de sangre, Jesús estaba conmigo. La terapia continuó.
torturaron durante 3 meses, sin ninguna pregunta, solo debía hablar. A decir verdad, no tenía ni idea de lo que querían de mí. Y entonces los torturadores empezaron a amenazarme con hacer daño a mi esposa. Sabían que solo habíamos estado juntos durante 3 meses después de nuestra boda y que mi esposa estaba embarazada. La traeremos aquí y haremos que dé a luz ante tus ojos. La golpearemos hasta que se ponga de parto aquí. Tenían una cinta grabada con gritos de mujeres y me decían: escucha cómo grita. Lo oía y quedaba aterrado. Quizás no les resultaba difícil comprender que mi esposa era mi debilidad, pero algo me decía que no podía ser ella, y no me rendí ante sus amenazas. Pero fue lo más difícil que he tenido que soportar en la vida. Tras 2 años de interrogatorio, con ciertas interrupciones, me procesaron. El fiscal, la persona que debe hacer la acusación, declaró: no hay ninguna prueba de la culpa del acusado en este expediente. No obstante, demando la pena máxima. Después de todo, si no fuera culpable, no estaría aquí. Yo respondí: desea condenarme por hechos que el Código Penal no incluye. Los hechos a los que se está refiriendo tuvieron lugar cuando estaba en vigencia una ley diferente, cuando el contacto con los nuncios, los obispos y la vida en la iglesia no estaban prohibidos. No estoy de acuerdo con esta interpretación de las leyes rumanas. En consecuencia, el presidente de la Corte replicó: 15 años de trabajos forzados. Yo objeté: pero no es posible que me condenen sin pruebas. Su respuesta fue: ¿no es posible? Aquí tiene cómo es posible. 20 años de trabajos forzados. Después del juicio, me llevaron a la prisión de Aiud. Las celdas eran individuales, de forma que los prisioneros estaban en completo aislamiento para que no pudieran hablar. En aquella celda no había nada, ningún mueble, ni cama, ni silla o mesa, solo barras y ventanas sin marcos. Estábamos desnudos. El tiempo empeoró durante el día. Hacía viento y nevaba. De repente, oí que alguien tocaba en la pared. Era el profesor Petru Tomescu, el ministro de Salud. Escúcheme con mucha atención, dijo. Todos están caminando. Nos han traído aquí para morir de frío. El que no camina, muere. Recuerde esto. Seguí obedientemente su consejo y caminaba durante 23 horas al día. Nos parábamos a las 12 en punto, cuando el sol entraba en las celdas. Nos arrodillábamos. El sol alumbraba nuestras caras, pero de pronto se iba y nos helábamos y teníamos que volver a caminar. Así caminamos durante 4 meses. Incesante golpeteo en el suelo de 60 personas que marchaban a la vez. Quien se paraba, moría.
Jihlava era una prisión situada a unos 8 o 10 metros bajo tierra. La humedad era tan alta que no se podía almacenar nada allí. Pero el socialismo era ingenioso y encontró un buen uso para esta fortificación. Aunque no sobrevivían ni el cemento, ni las monturas, ni los uniformes de los soldados, ni siquiera la comida, el hombre lo hacía. Las ventanas estaban cerradas con tablas y clavos, para que no entrara ni aire ni luz en las celdas. Estas estaban abarrotadas. Algunos dormían en camas de tablas y los otros debajo. La humedad se concentraba en el fondo, un fango negro, una mezcla de polvo, sudor y humedad. Pero la mezcla contenía otro ingrediente, orina. El resultado de un gran barreño de estaño que estaba en el centro de aquella habitación y en el que se nos obligaba a hacer nuestras necesidades. Gracias a las fructíferas actividades de la Securitate, llegaban constantemente nuevos grupos de prisioneros a Jihlava. Al principio había 12 personas en una celda, después 20 y más tarde 40. Al principio disponíamos de 28 centímetros de espacio para dormir. Con el tiempo, este se redujo a 12 centímetros. Dormíamos de lado, y cuando los huesos que tocaban la plancha no podían soportar el dolor, uno de nosotros gritaba: «No lo puedo soportar más». La fila completa de hombres se daba la vuelta hacia el otro lado. Después de una hora, cuando no podíamos soportar más nuestros doloridos huesos, alguien gritaba de nuevo y volvíamos a darnos la vuelta. Un agente muy estricto del Ministerio de Asuntos Interiores nos visitó y nos preguntó: ¿cómo se sienten los prisioneros políticos? Yo respondí: señor teniente, ¿es este el humanismo socialista? Sentados aquí, con un barreño de 80 litros lleno de excrementos, las ventanas cerradas con tablas, sin ventilación. ¿Es esto humanismo? Debemos dormir boca abajo, junto al umbral de la puerta, 3 a la vez, para respirar aire fresco. ¿Es esto humanismo? El teniente respondió: ¿lo ha oído, comandante? El umbral de la puerta está roto. Tome las medidas necesarias para que lo cambien y no se resfríen. Al día siguiente, un preso común trajo una puerta enorme hecha de un madero grueso. Era perfectamente hermética. No volvimos a sentir ninguna ráfaga de aire. También trabajé en una planta de fundición en Ahui, donde movía una plancha que pesaba más de 400 kilos. Otro hombre empujaba la carretilla, mientras yo sujetaba la plancha
para mantenerla en equilibrio. La plancha se dio la vuelta y me aplastó la mano. Me llevaron a un hospital y me atendió un cirujano que decidió que debería volver al día siguiente para una amputación. Durante la noche permanecí tumbado en mi celda, llorando. Sufría un gran dolor en mi mano hecha añicos, envuelta en una toalla. Mientras lloraba, vi la silueta de un hombre en la pared. Era el padre Gika, que me miraba con ternura. Había muerto hacía más de un año. Me bendijo y dijo: hijo mío. Desde ese momento se disipó mi dolor. Por la mañana vino un oficial de la milicia a llevarme al hospital. Me colocaron en la mesa del quirófano, ante el mismo doctor que había dicho que mi mano debía ser amputada. Cuando el doctor vio mi condición, dijo simplemente: no es ese hombre, llévenselo de aquí. Me dieron el alta sin ninguna intervención quirúrgica. No sé lo que pasó. Solo que no sentía ningún dolor. Cuando volví a la prisión, me dio el sol en la cara y recordé lo que el padre Gika solía decir. Cuando te acercas a Dios, la sombra está a tu espalda. Cuando te alejas de Dios, la sombra está ante ti, en tu cara. No era un sacerdote cuando me mandaron a prisión. Allí me hice consciente de mi vocación. Todos los días enseñaba y oraba. Rezaba el rosario con un grupo de compañeros prisioneros. Durante todo ese tiempo en prisión, en que viví sin la Eucaristía, la oración se convirtió en el único medio de comunicación espiritual. Me uní en comunión con Dios y creía que todo alrededor de mí era teofanía, una forma de emanación de la presencia de Dios. Las oraciones traían a Dios a nosotros. Y nadie, ni siquiera los ateos, podían permanecer ajenos a su presencia. Me llevaron a Lugos. Algo había cambiado en la atmósfera política en Europa. Mi esposa y mi hija vinieron. No conocía a la niña porque había nacido mientras estaba en prisión. Entró sola en la habitación. Nadie la llamó. Y me horrorizó que pudieran dejar sola a una niña de 6 años entre oficiales de la milicia. Pero mi hija me reconoció, aunque nunca me había visto, y exclamó: papá. No se permitía el contacto directo con los prisioneros. Pero el oficial de la milicia, que era el comandante,
Viendo a la niña, preguntó a mi esposa: ¿cuándo lo ha visto por última vez? Mi esposa respondió: no lo ha visto nunca. Nació en su ausencia. La niña tenía 6 años. La situación conmovió al comandante, de forma que la levantó sobre la reja para que pudiera tocarla. La besé. Nunca olvidaré aquel sentimiento. Fue como si hubiera sido herido por un trozo de alambre. Un beso cortado por alambres comunistas. Se me concedió el derecho a recibir correo. Entre las medicinas que recibí había una botella. El oficial de la milicia que distribuía los paquetes tenía que controlar cada objeto. Cogió la botella, la abrió y probó el contenido, pero lo escupió. No pudo soportar el sabor amargo. Me dio la botella. La llevé a mi celda y lo probé. Era vino, un sabor inolvidable, un producto de mi propio viñedo, que no podía confundirse con ningún otro, y en absoluto amargo. Pero Dios hizo un milagro. El oficial de la milicia que lo probó pensó que era amargo y lo escupió. Celebrábamos la Santa Misa con este vino. Vertíamos 8 gotas de vino y 1 gota de agua en botellas de penicilina. Y todos los domingos nos reuníamos nosotros, los creyentes. Un hombre, un sacerdote ortodoxo bien conocido, pidió permiso para participar en nuestra liturgia. Le dije: pero padre, esta es una misa católica. Él contestó: tenemos la misma Eucaristía, tanto nosotros ortodoxos como vosotros católicos. La Eucaristía nos unió. Posiblemente la unidad de la Iglesia en el futuro será el producto de un entendimiento común de la Eucaristía. Guardábamos el pan sagrado, no sabiendo quién lo necesitaría en los próximos días. Lo ocultábamos en nuestra celda. Un día, tras volver del trabajo, uno de los oficiales más crueles de la milicia estaba junto a mi cama, esperándome. Cogió una bolsa hecha por nosotros y me preguntó: ¿qué es esto, tú? ¿Pan consagrado? Respondí: sí. Y entonces los trozos de pan cayeron sobre la mesa y rodaron hasta el suelo. Me arrodillé y comencé a chupar todos los lugares donde yacía la Santa Eucaristía. Recogí todo lo que se podía recoger y me levanté. Entonces aquella bestia, el oficial de la milicia, me preguntó: ¿crees realmente? Me eché a llorar y dije: sí, señor comandante, creo. Oyendo aquello, el hombre se conmovió.
Y saliendo de la celda dijo: reza entonces por mi mujer, porque está enferma, tenía cáncer. Cuando estaba al borde de mi resistencia, a fin de tomar fuerza para continuar, solía decirme a mí mismo: contigo, Cristo, a través de ti, Cristo, y todo para tu mayor gloria. No fue un lugar infernal. Fue el lugar de mi consagración. Fue el lugar donde muchas personas encontraron la fe, expiaron sus pecados. Por tanto, el diablo, si había querido hacernos sufrir, en realidad nos sirvió a nosotros tanto como el designio santificante de Dios. El diablo estaba allí, pero estaba sentado a un lado, mordiéndose las uñas, viendo cómo había alentado nuestro amor a Jesús. Tertulián Langa fue liberado de la prisión durante una amnistía política en 1964. Poco después de su liberación fue consagrado y se convirtió en sacerdote al servicio de la Iglesia Greco-Católica clandestina. Uno de sus hijos, nacido tras su liberación, es ahora un sacerdote greco-católico en un país libre. En la actualidad, miles de cristianos como el padre Langa son perseguidos en más de 80 países de todo el mundo. Ayudar a la Iglesia necesitada trabaja para que puedan alzar su voz y denunciar una de las violaciones de los derechos humanos más silenciadas en nuestra sociedad. Doy la palabra al padre Joan para que él nos ayude a digerir y asimilar este regalo. Gracias. Quería, escuchando y viendo de nuevo este testimonio, me parecía que un modo de resumir, un modo de concentrar la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que le fortaleció en esta grande prueba? Me parece que la respuesta está contenida en lo que mi madre le dijo a mi abuelo cuando lo vio por la primera vez, cuando ella tenía casi 7 años. Le dijo 2 secretos. El primero, voy a recibir la primera comunión. Y el segundo, escribo poesías. ¿Y por qué he querido escoger este? Porque es el don de la fe cultivada y el don de cultivar lo humano en el arte, en la literatura. Mi abuelo era escritor durante los años de cárcel, compuso muchas poesías, himnos litúrgicos y bastantes de ellos fueron sacados a luz y luego publicados. Aquí, por ejemplo, hay un libro de sus poesías. Luego, casi en los últimos años de su vida, escribió sus memorias. El título es Cruzando el umbral del silencio. Porque mi abuelo casi no quería contar lo que había vivido ahí. Contaba a lo mejor anécdotas, pero no quería contar lo que los que le perseguían, a él y a los demás, hicieron para pisotear al hombre, para machacarle, para
intentar borrar cualquier huella de amor a Dios, de amor a los demás, y no quería contar esto. También porque no quería recordarlo y escribirlo, porque al escribirlo lo recordaba de nuevo todo y lo revivía. Entonces, en el proceso de escribir este libro de memorias, fue una gran prueba para él, porque sufría de nuevo las torturas a las cuales estuvo sometido. Pero gracias a Dios acudió a este ruego de la familia, escribe, porque ¿quién va a dar este testimonio sino tú? Y luego otra pincelada, otra mejor luz que nos da una respuesta a cómo pudo resistir tanto tiempo, y que él lo menciona, fue el amor esponsal hacia mi abuela, hacia toda la familia. Es lo que le sostuvo. Y ella con su amor, con su oración de cada día, con el llevar a la familia, a mi madre y a los demás familiares, porque en la casa, en nuestra familia, quedaron solo las mujeres. Los varones habían sido todos encarcelados. Así que mi bisabuela y mi abuela llevaban a la familia y la llevaban adelante para que esta gran prueba no borrara el deseo de vivir bien. Contaba mi abuela que quiso enseñar a mi madre también a escribir, la llevaba al teatro, a conciertos, para que aprendiera a vivir bien también en esta situación de grande prueba. Y mi madre pudo reconocer a mi abuelo cuando era niña y fue a visitarle en la cárcel, porque mi abuela le mostraba fotos de mi abuelo. Y a mí me sorprende un poco cuando pienso en este encuentro, cómo le pudo reconocer, porque hubo un cambio tan fuerte, tan brutal entre cómo era el rostro de mi abuelo al entrar en la cárcel con 26 años, recién casado, y cuando le vio ella, él tenía 34, 35 casi. Después de tantas privaciones, cómo era el rostro de mi abuelo. Y mi madre lo reconoció. Lo reconoció porque lo conoció a través de los ojos de mi abuela. Y es mi abuela quien la llevó a la prisión para encontrar a mi abuelo. Ellas entraron en el locutorio, pero mi abuela dejó a mi madre que entrara primera. Y cuando vio a mi abuelo, le dijo, mira, ahí está papá. Así que creo que en estas son dos claves para entender este testimonio de fe. Y luego la semilla de la fe y del amor a Dios, sembrada también no solo en la familia, sino también por el padre espiritual de mi abuelo, que es el beato Monseñor Guica, que fue beatificado un año después de la muerte de mi abuelo, en 2014. Y que le transmitió este gran regalo, este gran don de celebrar la liturgia del prójimo. La liturgia del prójimo, es decir, de reconocer en el prójimo, y sobre todo en el prójimo que sufre, reconocer que Dios, que Jesús le visita. Reconocer bajo la apariencia, bajo el rostro del prójimo, el rostro de Jesús. Y creo que es esto lo que mi abuelo vivió en la cárcel. Reconoció
durante todas estas grandes pruebas y sufrimientos, reconoció que Jesús estaba ahí. Y cuando cuenta en esta entrevista, aquel día de Jueves Santo, nos acercamos al Jueves Santo, así que creo que es una coincidencia muy buena. Como contaba que mientras le golpeaban con varas de hierro, mi abuelo tenía la boca cerrada, tenía un trapo en la boca para que no se oyera el grito. Y él no decía nada, estaba como mudo y le golpeaban, seguían golpeándole. Y al final dijo esta palabra, que los milicianos no la entendieron porque tenía la boca tapada, pero lo que dijo era Jesús, Jesús. Es esto como que incluso en lo más doloroso, el más grande sufrimiento, lo que le salía de la boca era Jesús. Y creo que esto es hermoso porque una vida así, un testimonio así, se puede dar porque vivió así, en la familia, y lo que se vive luego se puede transmitir también en este momento de gran prueba, pero como que es algo que se construye en el día a día, en los quehaceres de cada día, y a lo mejor también nosotros ahora en esta situación de prueba, de estar en casa encerrados, es ahora cuando se puede cultivar más en el día a día este don de reconocer a Jesús que Él está presente. Está presente en los familiares, que está presente incluso en este sufrimiento grande por el cual pasamos. Con esto doy paso a las preguntas, si vais, las que van a surgir, y creo que vamos a tener más luz. Muchas gracias, Padre Joan. Creo que estamos todos un poco rumiando, un poco perplejos también ante verdaderamente siempre los testimonios, la luz que viene que hay que asimilar. Bueno, sin más vamos a abrir un turno ahora de preguntas, porque comentaba Padre Joan que bueno, pues que lo mejor es que cada cual a la luz de este testimonio pues sea capaz de quien quiera de aprovechar, ¿no? Y abrir un turno de preguntas, ¿no? De modo que aquel que quiera, pues ahora puede abrir el micrófono y formular la pregunta. No, ahora se te tuvo que subir, convierte este gobierno en una vez. Y si alguien quiere preguntar, por favor, que quite el silenciador, porque si no, no se oirá. Sí, no. Puedo quitar el silenciador. Sí. A ver, yo tenía una pregunta. O sea, digo, ¿cómo luego una persona que ha sufrido tanto, que bueno, ha sido impresionante la vida que ha llevado, cómo consigue al volver en vez de centrarse como en el resentimiento y en el odio que puede haber acumulado durante tantos años, salir adelante, salir de ese odio, generar amor y no educar en odio, sino en amor, consiguiendo que, pues, por ejemplo, la familia también habría sufrido lo suyo mientras estuvo fuera, aunque no lo hayan contado. O
sea, ¿cómo consiguen sacar de amor de ahí? No centrarse en el odio y en el resentimiento y que sea como un odio y un resentimiento que quede durante generaciones. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que un papel importante para sanar estas heridas lo tuvo mi abuela, porque ella es quien le cuidó tanto y que también le enseñó cómo educar a los hijos, porque mi abuelo cuando salió de la cárcel tenía 42 años y mi madre tenía unos 16. Así que mi madre creció, llegó a la edad de la adolescencia sin un padre presente y mi abuelo llegó a casa sin haber aprendido a ser padre. Así que fue un camino no falto de sufrimiento por parte en la familia para superar estas y sanar estas heridas. Pero el Señor lo puede hacer todo. Quiero decir, el amor del Señor y amor para con los demás puede sanar poco a poco. Y mi abuelo no hablaba, cuando describía su experiencia en la cárcel, no hablaba con odio, porque sabía que a lo mejor como Jesús en su pasión, cuando rezó por los que le torturaban, perdónales, Padre, que no saben lo que hacen. Aunque tenían claro su parte de culpa, pero también una ignorancia porque a lo mejor no han conocido este amor tan grande de Jesús. Y yo creo que ahí el Señor, que estuvo tan presente durante los años de persecución, durante los años de cárcel, siguió estar presente también al salir de la cárcel y que le ayudó a través de la familia y a través de también otros que sobrevivieron a la cárcel a caminar adelante y abrir un camino, porque al salir de la cárcel y después de ser ordenado, mi abuelo tuvo un papel muy importante en ayudar a la iglesia a renacer. Mi abuelo salió de la cárcel en el 64 y el comunismo cayó en el 89. Entonces, durante 25 años, y con los demás, los obispos que sobrevivieron y los demás, estaban como tejiendo de nuevo este tejido de la iglesia en la clandestinidad. Así que la respuesta creo que es la gracia del Señor que actúa a través de los demás, especialmente a través de la familia. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta que alguien ha hecho por el chat y la puedo formular en voz alta, aunque no pasa nada si cualquiera que quiera se puede animar a quitar el silenciador y lanzarse, ¿no? Dice, ¿se ha pensado en algún momento en iniciar un proceso de beatificación? Bueno, pues ya que está aquí formulada, le damos al padre Joan una palabra. Sí, a lo mejor mi tío, que también es sacerdote, el hermano de mi madre, a lo mejor pensó en esto, pero falleció hace tan poco tiempo y tuvimos como en la Iglesia Católica de Rito Bizantino tuvimos
hace poco el grande don de recibir la visita del Papa a Rumanía, que beatificó a 7 obispos mártires. Y como que creo que la Iglesia estaba esperando este don. Y creo que ahora, después de la beatificación de los obispos, creo que a lo mejor se abrirán otros procesos de beatificación, pero como que a lo mejor esperamos que ellos estuvieran los primeros y a lo mejor luego esperamos que seguirán otros. Muchas gracias, Padre Joan, por el testimonio de su abuelo. Usted ha dicho un comentario, y es que su vocación viene dada en gran parte, bueno, por el Señor, pero también por su abuelo. Entonces, ¿cómo puede ser que el salto de 2 generaciones le afecte a usted? Bueno, le afecte en el buen sentido de la palabra, ya me entiende, ¿no? Creo que sabes aquella frase que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Creo que el testimonio de fe de mi abuelo y de los que han vertido su sangre en la cárcel ha sido semilla de nuevas vocaciones. Y el testimonio de su fe, de su vida de sacerdote, que la dio en la familia, también fue para mí, para toda la familia, un testimonio que nos ayudó a encontrar también nuestra vocación. Creo que la vocación nace en la familia. Y es en la familia donde se cuida este don, viviendo la fe sencillamente en todos los acontecimientos, y es ahí donde nace la vocación a la vida matrimonial, o la vocación a la vida religiosa o sacerdocio, pero es ahí donde hay una fe viva que nace la vocación. Así que creo que esto es también para nosotros una invitación de cuidar, sobre todo en estos días, cuidar mucho cómo vivimos el don de la fe en la familia. Porque ahí está el secreto de las vocaciones. El Señor siempre actúa a través de estas mediaciones tan sencillas, mediaciones humanas, y no lo hace al margen de la familia. Padre Joan. Sí, buenas tardes. Hola, Susana. Hola. Yo quería pedirle si nos podía comentar algo de su vida anterior al encarcelamiento, es decir, bueno, cómo vivían la fe, cómo llevaron el noviazgo, en fin, algo de esa época. Mi abuelo, como decía, tuvo como padre espiritual al Monseñor Vladimir Gica, quien es también quien le presentó a mi abuela. Le presentó a mi abuela, y los dos estaban en un grupo en una acción católica, eran creyentes fervientes, y también el padre espiritual de mi abuela, que era como el capellán de este grupo, también él fue beatificado hace un año. Entonces, los dos padres espirituales fueron beatificados, sembraron grandes semillas
en mi abuelo y en mi abuela. Mi abuelo estudió filosofía, no llegó a graduarse, a defender la tesis, porque no le permitió el régimen comunista. Lo mismo mi abuela, que había estudiado Bellas Artes, no llegó a defender su tesis por la misma razón. Y mi abuelo también conoció a bastantes de los obispos. Era sobre todo a uno de ellos, el obispo Joan Sucho, que era como el obispo de los jóvenes, era más joven de los obispos, y que cuando empezó esta ola de persecución, cuando los primeros signos se vieron en Ucrania. Allí empezaron la persecución unos años antes. Entonces, nuestros obispos supieron que esto iba a llegar también en Rumanía. Entonces empezó como este obispo un recorrido de visitas pastorales, visitas en las parroquias para predicar y preparar a la gente para esta prueba. Y mi abuelo también contribuía en esta preparación de la gente. Entonces luego otro dato histórico un poco, en los años 40, en el año 1940, Transilvania, parte de Transilvania, que es la parte central de Rumanía, centro-norte, fue ocupada por el ejército húngaro fascista, y muchos hermanos tuvieron que refugiarse en el sur del país, y así mi abuelo y mi abuela viajaron a la capital, a Bucarest, y allí estuvieron activos en este grupo de la Acción Católica. Bueno, yo quería saber un poco, nos has hablado de tu abuela, de cómo fue una gran ayuda para tu abuelo cuando pudo salir de la cárcel, pero yo quería saber también cómo fue para ella el tiempo que estuvo tu abuelo en la cárcel, ¿no? Porque al final, pues se quedó ella sola, tuvo que criar pues a tu madre, y no sé cuánta información tendría ella sobre tu abuelo, o sea, no sé si pudo caer a lo mejor en la desesperanza, porque fue muchísimo tiempo al final, entonces un poco cómo lo vivió ella. Gracias, Inés. Gracias. Mi abuela, es verdad, tuvo muy pocas noticias de mi abuelo. Le pudo ver 2 veces durante el encarcelamiento y luego cuando volvió de la cárcel. Ella estuvo presente antes de que él estuviera encarcelado, quiero decir, durante el proceso, en el juicio. No la dejaron entrar en la sala en el tribunal, pero el abogado se compadeció y le dijo, mira, van a salir por aquella carretera y van a salir en un camión. Entonces salió este camión, todo cerrado, no se veía, los prisioneros estaban tumbados en el camión, no podían levantarse, pero mi abuelo, sabiendo de este abogado que mi abuela estaba ahí presente, entonces miró a través de como una grieta en el camión y la vio, entonces se levantó. Se levantó y para que mi abuela lo viera, y mi abuela estaba con su suegro. Y su suegro, que era un hombre muy alto, muy fuerte,
lloraba como derrumbado y apoyándose en mi abuela que era tan pequeña y frágil, le sostenía. Y decía mi abuela, mira, intenté sonreírle para que no fuera tan difícil para él. Y mi abuelo, cuando se levantó, los soldados le golpearon y le machacaron ahí para que se tumbara. Y él aguantó un buen rato también para que mi abuela lo pudiera ver lo más tiempo posible. Y creo que este episodio describe muy bien un poco cómo era mi abuela. Es decir, era como un bálsamo sobre las heridas. No se oye. No se oye. No se oye. Vale, ahora, entonces decía de mi abuela, que creo que esto es algo específico de ella, que era como un bálsamo. A través de su buen humor, a través de su serenidad, pudo vivir bien estos momentos. Y ella contaba, cuando un periodista le preguntó, mira, y no desesperó, no sabía que iba a salir, dijo, por supuesto, sabía que iba a salir. Y creo que esta seguridad, que es la seguridad que viene de la fe y del amor esponsal, es lo que a ella la fortaleció. Y luego hubo tanta gente que también la apoyó, y que era mi bisabuela, otra gente amigos de la familia. Y creo que otra cosa que cuidó mi abuela era, como comentaba antes, cuidar los detalles del día a día, quiero decir, de no dejarse aplastar por esta situación, sino si aquí me cierran una puerta, voy a tocar a otra. Por ejemplo, cuando no pudo seguir su carrera de Bellas Artes, fue a un curso de enfermera, y a través de este curso entró a trabajar como enfermera y trabajó hasta, hasta jubilarse. Trabajó como enfermera, aunque el curso no era su primera preparación, pero como que con esta tenacidad, esta perseverancia de, mira, aquí me cierran, busco en otro sitio, porque tenía que llevar adelante a la familia y tenía que llevarla y prepararla para la vuelta de los varones de la casa. Muy bien, nos daría tiempo a una última pregunta si alguien lo quiere. Teníamos una pregunta en el chat que decía o sea, qué ritmo de vida, o sea, un poco yo la asocio a nuestra cuarentena de ahora, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver nuestra cuarentena de ahora con un solo día del padre Tertulián vale más que 2 meses nuestros, ¿no? Porque verdaderamente eso sí que era un encierro, ¿no? Pero, ¿qué luz daría el encierro, que es este encierro a nuestro encierro, ¿no? Es un poco la pregunta, un poco la he parafraseado, ¿no? Es decir, cómo vivir el día a día entre 4 paredes de modo que eso se transforme en un cielo o en una oportunidad de encuentro, ¿no? Es una pregunta del chat traducida un poquito. Creo que retomaría
esta lección que aprendió mi abuelo de su padre espiritual, que es la liturgia del prójimo, de aprender a reconocer el rostro de Jesús en lo que vivimos, que a Jesús le importa lo que vivimos. Y Él está aquí con nosotros entre estas cuatro paredes. Y está en la familia cuando tenemos más roces. Él está ahí. Y creo que una jaculatoria que usaba mi abuelo y que también sale en esta entrevista es: contigo, Cristo, contigo. Contigo quiero vivir también esta situación de miedo, de incertidumbre. Contigo, Jesús, quiero vivir también el futuro que todavía no lo veo. Contigo, como que hacer nuestra esta jaculatoria, contigo. Y es Él que nos va a dar esta luz y esta seguridad, a lo mejor luces para pasos más pequeños. A lo mejor también para que aprendamos a fiarnos más de Él. Y como habéis visto, ese testimonio llevaba este título de Hacia el Sol, que era esta experiencia de mi abuelo al salir de la enfermería después de cuando vieron que su mano estaba curada, gracias al milagro que hizo su padre espiritual, que vio el sol que le daba en el rostro y la sombra se quedaba atrás. Es caminar hacia la luz, caminar dejándonos iluminar. Y es acogiendo estas luces que recibimos en el día a día, como también la luz que recibimos a través de las palabras que nos transmite el Padre Superior General, las luces que recibimos en este sufrimiento de los familiares que nos ayudan a unirnos a la pasión de Jesús en esta Cuaresma, en esta Pascua que se acerca. Y es Él quien puede hacer que haya fruto. Y que haya fruto más grande de lo que nos esperamos, de nuestra medida y de nuestros temores. Muchas gracias, Padre Joan. Nos quedamos ahora con el sabor para atesorarlo y para hablarlo en familia. Yo creo que es muy hermoso, ¿no? Conversación de cena, conversación mañana, y juntos poderle sacar a esto todo el tesoro que tiene, ¿no? Que es una llamada fuerte a nuestro gota a gota entrega cotidiana, ¿no? Y si Dios nos lo pide, pues a través de otras entregas. Bueno, le damos la palabra ahora ya en el fin de este testimonio a Ángela para que nos dé una palabra de luz para estos días que se acercan. Insisto, dando las gracias al Padre Joan, que ya pues continuaremos, ojalá después del encierro, continuaremos pues con estos testimonios y otras historias que nos tiene que contar, porque hay muchos obispos. Hay mucho más. Hay mucho más. Mucho más de lo que se ve. Capítulo 1, habrá más, ¿no? Bien, pues nada, le damos la palabra a Ángela. Bien, hola a todos y muchas gracias, Padre Joan, por estar esta tarde con nosotros y por compartir este testimonio. Yo la verdad es que sigo sobrecogida, de verdad que me ha encantado. Y bueno, por lo que respecta a Emaús, entramos ya en Semana Santa y creo que este año pues el Señor nos pide que le acompañemos en ese camino de la cruz de una forma especial, ya que esta Semana Santa va a ser muy singular. Y entonces nosotros, con enorme gratitud, nos vamos a unir a todas las cosas que han preparado los discípulos para que podamos vivir juntos estos días que son los más importantes del año. Y hay una foto que igual habéis recibido ya con toda la información más concreta, con el horario de los oficios, de las celebraciones, meditaciones de cada día, que si no mandaremos por WhatsApp. Y bueno, entonces, vale, mañana, Domingo de Ramos, el horario de misas de los discípulos en el horario habitual, 12:30 a través del canal de la parroquia por YouTube y a la 1 por Zoom desde la casa de formación.
Y a las 6 tendremos el filandón de familias de Betania. Y nada, eso, muchísimas gracias a todos, que seguimos todos muy unidos en la oración, muy unidos en María, y cuidaros un montón y muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. El padre Carlos nos da una última palabra y dirige el rezo final. Pues aprovecho esta palabra que me deja el padre Juan Antonio para dar las gracias al padre Joan en primer lugar por el hermosísimo testimonio. Yo mientras contaba los golpes que sufría su abuelo, ¿no?, y cómo salía esa palabra que los carceleros no entendían, Jesús, pensaba, ¿qué habría salido de nosotros, ¿no? ¿Qué palabra, qué lindeza habría salido de nosotros? Ya después de 3 semanas de encerramiento podemos pensarlo, ¿no? ¿Qué lindezas salen de nosotros o qué lindezas mueren en la boca? Y gracias a Dios no pasan de ahí, ¿no? Bueno, pues de Tertulián salía Jesús, ¿no?, que como bien sabéis significa Dios salva. Es un momento pues tan hermoso que es el pórtico de la Semana Santa, donde vamos a vivir este misterio, y es que Dios salva. Y que Dios salva se traduce en Jesús, se traduce en Jesús en nuestra vida. Por ello, pues qué importante pedirle a la Virgen María que ponga esta palabra en nuestra boca, ¿no?, en el roce cotidiano, en el día a día, en esta Semana Santa, cuando salgan esos improperios, pues que no lleguen a traspasar la garganta, sino que vuelvan atrás y que en su lugar salga esta palabra, Jesús. A ella nos encomendamos, a la Virgen de los Dolores, para que nos ayude a vivir el martirio de lo cotidiano y el sufrimiento en familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos al Padre Joan la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buena Semana Santa. Muchas gracias. Muchísimas Padre. gracias. Muchas gracias, Padre Joan. Muchas gracias. Un despido a todos muy cordial. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia. Muchas gracias por el testimonio. Increíble. Adiós. Adiós. Familia Pastor, a ver si conseguimos que publique la biografía de su abuelo. ¿Has visto? ¿En dónde? Hombre. Vale. En castellano, Padre Juan Antonio. A palabra no le damos esta primicia. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Venga, Un tesoro, Hasta luego, Ángela. Hasta luego, Adiós. familia Baselga. Un tesoro. Siempre fiel, familia Romero. Hasta luego. María Luisa, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta Gracias. luego, Barcelona. Gracias. Hasta luego, Zaragoza. Hasta luego. Hasta luego, familia Isla.